Hay mucho que platicar el día de hoy acerca pues de esta joya que acabamos de ver, que les decía yo que tiene por lo menos 15 años que no se proyecta en pantalla grande y bueno, lo acabamos de lograr el día de hoy. Bueno, cuando Fellini hacía encuestas con el público, con amigos, le decían, tú tienes que hacer una película sobre Casanova, es que es una película para ti, es un personaje para ti, lo tienes que hacer. Y bueno, en la biografía de Federico Fellini, desde luego como van pasando los años, pues se van sabiendo más cosas. Fellini estuvo casado con una misma persona durante toda su vida, Giulietta Masina, su gran actriz, la actriz de La Strada, la actriz de Las Noches de Caviria, de Giulietta de los Espíritus, una actriz de primerísimo nivel que, pues bueno, había empezado su carrera en la radio. Conoció a Fellini cuando Fellini estaba haciendo periodista cultural y siendo ya guionista de algunas películas importantes del neorrealismo italiano. Se conocieron, se casaron, en algún momento tuvieron un bebé que murió apenas a los 2-3 días de nacido. De hecho, los tres están sepultados juntos en Rimini, en el pueblo de donde era Fellini. Y pues al paso del tiempo pues se mantuvieron juntos y por ahí en 1993, cuando Fellini falleció, a los 6 meses falleció Giulietta. O sea, fue casi se la llevó de la mano, ¿no? Pero con el paso del tiempo pues se han ido sabiendo cosas, ¿verdad? Y entonces pues el maestro Fellini pues tuvo varios deslices a lo largo de su vida como director de cine, con Sandra Milo y con algunas otras de las actrices con las que convivió. Y bueno, pues eso no demeritó de ninguna manera el prestigio de Fellini como cineasta, pero pues bueno, este amor que profesaba por Giulietta, pues sí, desde luego tuvo en algún momento erosiones que provocaron pues rupturas. Y esta película viene precisamente de una de esas rupturas. En 1973 Fellini filma una de sus películas más bellas y más exitosas, le cae un cuarto Oscar de mejor película extranjera con Amarcord, que es una verdadera maravilla. Pero en ese momento viene un quiebre con Giulietta, se separan un tiempo, viven en lugares separados. Fellini pues empieza a tener una aventura tras otra y tal vez como parte de esa especie de libertad que de repente le llegó de sopetón, Fellini empezó a pensar ya seriamente en un proyecto sobre la figura histórica de Giacomo Casanova, que pues efectivamente existió, fue un aristócrata italiano con ínfulas de francés, porque siempre Italia le dio cierta repelusa, siempre estuvo muy del lado de los franceses y de los alemanes. Murió aproximadamente a los 70 años, olvidado por todos en un muy lejano castillo allá entre Austria y Alemania, pero nos deja un libro que se llama La historia de mi vida, que se puede conseguir en español en diferentes ediciones. Son más de 2.500 páginas que dejó Giacomo Casanova escritas y donde desde luego pues la parte más importante de esas memorias pues es todas sus aventuras eróticas que tuvo a lo largo y ancho de Europa con todo tipo de mujeres, con todo tipo de culturas y desde luego pues eso ha ido inflamando la imaginación de millones de lectores al paso del tiempo. Fellini, desde luego uno de ellos también. Cuando finalmente Fellini decide hacer esta película sobre Casanova, tiene un aliado, un escritor con quien de los que trabajó con mucho tiempo, que se llama Bernardino Saponi, y a Bernardino le dice, aquí está el libro de Casanova, léete las 3.000 páginas, yo no lo voy a hacer, velas leyendo tú y vamos adelantando el proyecto, ¿no? Había que encontrar dinero y en ese momento también Fellini ya no tiene el respaldo que tenía de otros productores. Entonces va con Dino De Laurentiis, que bueno, a Dino De Laurentiis hablamos mucho de él cuando David Lynch, porque también van a coincidir. Y bueno, Dino De Laurentiis tenía pues un antecedente muy importante, él fue productor de La Strada, fue productor de Las Noches de Caviria, finalmente era alguien que conocía a Fellini, pero ya pasaron 20 años y desde luego pues los dos ya son viejos lobos de mar, ya no se llevan tan bien y desde luego Dino De Laurentiis empezó a tener algunas exigencias que a Fellini lo fueron molestando. Desde luego Fellini quería que el Casanova
y no había otra opción fuera Marcello Mastroianni, y hubiera sido maravilloso que Marcello interpretara al Casanova. Pero en ese momento Marcello también le está apuntando a Hollywood. Hollywood lo está mandando llamar, va a filmar una maravilla, una belleza con Héctor Escola que se llama Un Día Especial, con ella, con él y con Sofía Loren. Entonces, bueno, Marcello nunca va a tener tiempo para ocuparse del Casanova. Mientras Dino De Laurentiis empieza a dar lata con que quiere que pues Casanova sea nada menos que Robert Redford, ¿no? A ver, yo no me imagino a Mr. Robert Redford haciendo el 10% de lo que hace Donald Sutherland en pantalla. ¿Por qué? Pues porque digo, Robert Redford finalmente cuidó una imagen, cuidó su propia mitología, ¿no? Y por más que trabajes con Federico Fellini, no vas a aceptar hacer todo lo que hizo Donald Sutherland. Entonces, ese fue el momento en el cual, ya que no pudo Marcello, ya que Fellini no quiso a Robert Redford, Dino De Laurentiis se sale y obviamente deja a Fellini encuerado, sin producción, sin dinero y sin nada. Entonces, del 73 al 75, Fellini se la pasa buscando dinero, se la pasa tratando de interesar a algún productor, y finalmente va a ser Alberto Grimaldi, que también ya había trabajado con él, quien acepta aventarse el reto de hacer el Casanova. Ahora, cuando Marcello no está disponible, de pronto Fellini recuerda que un director americano llamado Paul Mazursky lo invitó a hacer un pequeño cameo en una película muy loca de los años 70 que se llamaba Alex en el País de las Maravillas, que era la historia pues, de un cineasta pachecón que está levantando una película estilo 8,5, y el protagonista era Donald Sutherland. Entonces se acordó de él, se quedaron de ver, y cuando terminó la primera reunión se acercó a Alberto Grimaldi y le dijo: ya tenemos Casanova, va a ser Donald Sutherland. Bueno, la opción fue algo extraña porque, pues bueno, Donald Sutherland es un actor, o era un actor canadiense, un actor que no daba el tipo que necesitaba a lo mejor el Casanova, pero dice Fellini varias cosas. Le dice Donaldino, le tenía mucho cariño, era un gran cariño el que le tenía a Donald Sutherland. Cuando Fellini habla de la película, habla mejor de eso que de la película, habla mejor de Donald Sutherland que de la película. Pero dice, bueno, tenía en primera una gran disposición, en segunda pues era un tipo grande, alto, y dice, y lo maravilloso eran sus ojos azules. Dice, eso fue lo que me dio a mí la entrada. Entonces, bueno, empieza el diseño del personaje. La nariz no es la nariz de Donald Sutherland, es la nariz que vemos en muchos de los dibujos o grabados que hay de Giacomo Casanova. Entonces le cambió la nariz y le cambió el mentón. Estas dos partes no son de Donald Sutherland. Le pidió que se rasurara medio cráneo. En esto que te rasures medio cráneo, que te rasures las cejas, y así es como te necesito para el personaje. Entonces, pues Donald Sutherland asume el personaje y pues bueno, ¿qué es la película? ¿Qué es el Casanova de Fellini? Bueno, en primera es una película de crisis. Es una película de un personaje eternamente en crisis con él mismo, con esta figura de, claro, pues Casanova es el amante perfecto, el mejor amante de la historia. Pero a través de los ojos de un Fellini que anda deprimido, que anda en una etapa y en una vibra muy oscura, muy densa. Obviamente la película, que bueno, la película es un exceso en todos los sentidos, es un exceso visual, es un exceso en duración, es un exceso en todo lo que Fellini nos va poniendo a lo largo de toda la película, pero pues es un exceso para un personaje excesivo también. Y cómo Fellini ve a Casanova, o sea, Fellini se sentía Casanova, a lo mejor en algún momento de su vida sí se pudo haber sentido Casanova, el Casanova joven, desde luego, no el del final, ¿sí? Entonces, esta idea de cómo narrar la vida de Casanova fue muy interesante. En primera, Zapponi y Fellini deciden hacer una estructura muy similar a la de Amarcord. Si ustedes se acuerdan de esa bellísima película de Federico Fellini, está narrada a través de viñetas, es decir, son pequeñas historias que se van engarzando, porque Amarcord es un relato coral, la historia la cuenta todo un pueblo, que es el pueblo de Fellini en su infancia, Rimini, pero pues son episodio y episodio. Aquí también tenemos esta narración episódica, o sea, vamos pasando a través de toda esta parte de la vida de Giacomo Casanova,
pero hay un muy interesante equilibrio que logra Fellini de no caer en el personaje, o sea, de no caer en una glorificación de Casanova, que era lo que todo el mundo esperaba, y tan lo esperaban que cuando la película se estrena le va horrible. El primer pase del Casanova fue espantoso. Fellini estaba acostumbrado a puro taquillazo y de repente el Casanova empieza a tener una serie de críticas durísimas, y bueno, desde las que decían que Fellini se había pasado al cine porno, y ahorita vamos a decir por qué no es porno Casanova, y en segunda, de que qué sentía Fellini hacia Casanova, lo admira, lo rechaza, qué le pasa, como que Fellini no da una respuesta clara. Y claro que era una película muy larga y muy barroca y muy excesiva, y que Donald Sutherland era un error de casting, en fin, la película enfrenta todo eso. Alberto Grimaldi queda muy mal parado como productor. Finalmente la película consigue reponerse económicamente, sí se recuperó y sí dio ganancia. Ganan un Oscar, el Oscar de Mejor Vestuario, que obviamente el vestuario es una absoluta locura, lo que vimos aquí, pero nada más. Entonces sí, Fellini quedó un poco tocado de la experiencia y afortunadamente pues todo parece indicar que pasada ya la racha del Casanova, Julieta Massina se volvió a acercar a él, y finalmente ya vivieron juntos los últimos años de su vida y el maestro se logró equilibrar. No vuelve a tener una gran película, eso sí hay que decirlo, no vuelve a tener una gran película hasta Ginger y Fred en los 80. Y La nave va, La ciudad de las mujeres, Ensayo de orquesta, híjole, o sea, como que no vuelve a tener el nivel que tuvo en los 60 con el 8 y medio, o el Satiricón, o Roma, todas, bueno, y de La Strada, Las noches de Caviria y La Dolce Vita ni hablamos, ¿verdad? Entonces, bueno, Fellini entra en una crisis, y la crisis es Casanova. Ahora, qué bien que no cae en quedarse solamente con la parte erótica del personaje. Obviamente Casanova es protagonista de una enorme cantidad de películas porno, italianas, francesas, alemanas. Como el personaje anduvo en toda Europa, entonces hay de dónde contar historias, y si no, las inventamos, ¿no? Entonces hay un montón de películas porno sobre Casanova. ¿Por qué no es pornografía Casanova? Aunque creo que es la película más sexosa que hemos visto en este seminario en sus 3 años de existencia. Nunca habíamos visto tanto sexo en tan poco tiempo, ¿sí? Es una película donde la manera como están filmadas las escenas sexuales, que son bastante claras, la manera en que Fellini las filma es como él va conectando con el personaje. A ver, vamos a analizar la primera, que la primera es donde vamos encontrando todo. Llega muy excitado a la isla de no sé dónde chingados y se va a encontrar con esta mujer que es una monja. Entonces el otro ya está pero así, ¿no? Monja, my boots, ¿no? Pero bueno, en fin, es una monja. Cuando llega se entera de que hay un mirón, hay un pipim tom, hay un, ahora le dicen cuckold, ¿no? Hay un cuckold ahí metido y que va a observar qué hacen. Ah, bueno. Entonces ella, que es una monja súper piadosa, trae un negligé y una lencería así como de Karl Lagerfeld, ¿no? Impresionante. Y entonces está el Casanova haciendo sus ejercicios, y es una escena erótica que parece más bien rutina de danza, ¿no? La carga es como rutina de circo, de repente los dos están de cabeza, de repente hacen de todo. Pero cuando ya llegamos a la penetración, ahí es donde Fellini va a empezar a jugar con esta idea. Todo el tiempo es el rostro de la dama en cuestión, que puede cambiar a lo largo de la película, la sombra de Casanova encima de la dama, el rostro de Donald Sutherland, que parece que está haciendo lagartijas, porque realmente el tipo no tiene un solo rasgo erótico en la cara, parece que está haciendo lagartijas o levantando postales de cemento o haciendo otra cosa. Tenemos este pájaro maravilloso, el Uccello, ¿no? Que está ahí dando como el ritmo con sus alitas. Qué triste es verlo todo desplumado al final. Bueno, pues es que también se lo acabó, ¿no? Pobrecito, pero ahí está el pájaro que va dando el tono, y la musiquita de Nino Rota, que bueno, Nino Rota aquí merece toda nuestra admiración por todo lo que lo hizo hacer Fellini musicalmente en el Casanova. Ahí está el pajarito. Y entonces termina el acto y finalmente ella hace viscos, los viscos que le encantan a Fellini en sus actrices, y el otro queda, pues,
digamos que satisfecho, ¿no? Hasta ahí podríamos decir. Y finalmente pues le van diciendo así como bueno, pues póngase su ropita, váyase enfriando. El otro empieza a recitar su currículum vitae al príncipe, ¿no? Bueno, sí, usted vio lo que vio, pero también soy políglota, arquitecto, literato, filósofo, diplomático. La chava le va pasando su ropita, su capita, sus zapatos, órale, la chingada, y lo corren. Entonces, esto se los cuento porque Fellini no cae en la trampa de que esta película se vuelva erótica. A ver, ahorita ustedes me van a decir, pero es la película menos erótica que uno pueda ver. O sea, si esto lo pensaron o alguien lo pensó para ponerse cachondo un 14 de febrero, creo que el efecto es absolutamente al revés. Incluso hay momentos donde uno dice, ay, cabrón, ya que se acabe esa escena, no la película, que se acabe la escena, porque Fellini ahí nos pone una serie de contradicciones muy interesantes. O sea, no te quiero excitar. Ahí es la gran diferencia con la pornografía. ¿Sí me entienden? O sea, la pornografía está hecha para que el que la ve o la que la ve, porque hay que decir que ahora 60% del público del porno en el mundo son mujeres, cosa que me da mucho gusto también, pero está hecho para que te excites y para que te masturbes. Para eso es la pornografía. Nadie va a ver los créditos, nadie va a ver la trama, nadie va a ver, es que está mal encuadrado. No, o sea, no vamos a eso. La gente no va a eso. Pero sí hay que entender que Fellini lo hace para encontrar algo que Fellini luego va a decir en muchas entrevistas, que es, para mí Casanova es sinónimo de vacío. Es un enorme vacío. O sea, el rostro de Donald Sutherland cuando está teniendo sexo es el rostro de alguien que podría estar haciendo ejercicio en un gym. No está excitado. Incluso algunas damas con las cuales tiene encuentros sexuales, tiene que tener algún aliciente por ahí de, a ver, para acá es que no te veo, pero sí voy a poder, ¿no? Y el otro con su tocado de velas, así como egipcio, ¿no? Pero pues claro, la señora, pues pobrecita, o sea, ya nadie se quería acostar con ella y Casanova menos, ¿no? Entonces pues sí necesito una ayudita porque pues nomás no puedo. Entonces, esto que hace Fellini es no caer en el juego de hacer de Casanova una película erótica. Al contrario, es un personaje que sexualmente Fellini lo ve como víctima y como victimario. Víctima porque por lo menos los dos grandes amores de su vida, que sí tiene dos grandes amores, uno, la tal Henrietta, no, yo diría que son tres. Uno que es Henrietta, que se le va, la otra que es la alemana, que nunca llega, y la tercera, su niña robot, que bueno, pues es la única que realmente le responde, ¿no? Entonces fíjense cómo vamos pasando de una idea de amor, erotismo, y acabamos en lo robótico, acabamos en lo mecánico. Y el último cuadro del Casanova es Casanova abrazando a esta robot y bailando con ella. O sea, la única mujer que le respondió en la vida es mecánica, no es humana, ¿sí? Entonces Fellini no cayó en la trampa y eso es lo que hace a la película bien interesante. Hay una escena enormemente grotesca, que es esta escena en el cajón donde está teniendo sexo con una mujer y tres mujeres encima, y que ahí sí el circo se eleva a Fellini a grandes alturas y el cajón se va moviendo así para allá y para acá, y esta mujer con joroba que no deja de montarlo, y vemos el rostro de Donald Sutherland. Oye, eso es una violación, o sea, eso es una violación, pero aparentemente todo termina y de repente empieza el otra vez y va de vuelta, y luego caemos en la ópera, caemos en el espectáculo. Entonces, ¿qué está jugando Fellini? Pues obviamente está jugando fuerzas de que el amante más grande de la historia pues también fue utilizado en muchos sentidos. Entonces, ahí es donde está lo padre de la película. O sea, es una película, decíamos, muy excesiva. Es una película que desde que empieza ya nos tiene asombrados. Esta escena de la cabeza de Venus que va a salir de los canales de Venecia y que finalmente se acaba yendo al fondo del mar. Venusia, pues es Venus, es la diosa del amor de los romanos. Estamos en Venecia, estamos en esos mares que le encantaban a Fellini, hechos de bolsas de plástico, de esas de basura gigantescas,
Así es como hacían los efectos de mar en los estudios Cinechita. Entonces también Fellini nos va acostumbrando a lo artificioso de la vida de Casanova. Estos tocados, estos vestuarios, estos personajes. Por eso Woody Allen en Annie Hall, cuando Annie Hall llega tarde al cine, que lo están molestando, hay dos tipos, de repente le dice, ay, oye, me dejaste aquí solo con dos cuates que son como del reparto de una película de Fellini. Bueno, en esa época Fellini ya no hacía casting. Fellini se subía al metro, se subía a los camiones y veía narices, veía estaturas, veía caras y les decía, ¿no quieres salir en una película? Pues sí. Y entonces toda esa gente sí existen, o sea, no son maquillajes, sí existen, pero vemos unas cosas que de repente uno dice, bueno, yo me lo encuentro afuera de mi casa y a ver a dónde corro, ¿no? Porque las narices, las orejas, los dientes, hay unos personajes absolutamente indescriptibles, ¿no? Y desde luego un chorro de ideas que vienen pues de la formación latina y la formación machista patriarcal de Fellini. O sea, Fellini era italiano. Si ustedes se quejan de los machines mexicanos, espérense un machín italiano. Esos son tremendos. Por ejemplo, en la escena del circo, que además hay una verdadera maravilla, que es esta mujer gigante con que Casanova cree que va a quebrar y se le va, qué horror, se le va ese gran momento, ¿no?, de su vida. Pero hay una escena donde cuando entra como esta ballena, que le dice, no, es que no te vas a atrever a entrar, y entra la ballena, que es como Pinocho entrando a la ballena, también, piénsenlo, y están usando una linterna mágica para reflejar imágenes. Bueno, ahí le pidió Fellini a un ilustrador maravilloso que se llamaba Roland Topor, francés. Le dijo, oye maestro, dibújame unas imágenes para esta escena. Y lo que ustedes vieron eran vaginas, pero vaginas con dientes, con ojos, con señores que se están cayendo como en una espiral. O sea, todo lo que vemos de la imaginería que vemos en Casanova son ilusiones o fantasías machistas llevadas a una potencia enorme y con un personaje que es víctima y es victimario a la vez. Y Donald Sutherland está muy bien haciendo el personaje, o sea, sí siente uno a ese personaje que se enamora o que simplemente siente deseo o que persigue o que es perseguido y cómo se va degradando finalmente. Es una película también muy clara. La mitad es Eros, pero la segunda mitad es Thanatos. O sea, empezamos a acercarnos a la muerte, a la decrepitud, a que de repente a Casanova le dicen, tú tienes un pájaro muerto ahí en medio, ¿no? Se habla de sífilis, se habla de enfermedad, y al final, cuando baja las escaleras y recita su poema y se ríen de él, pues lo único que te queda es la muerte. Y finalmente Casanova se quita la peluca, se quita todo el disfraz, se siente en esa silla, viene la reminiscencia de Venecia. Todas sus mujeres se evaden en esa fantasía. Vemos otra vez el puente de Rialto ahí en Venecia, que es donde empieza la película, y la única mujer que se queda con él es la mujer mecánica, ¿sí? Entonces es una película donde pues, muchos historiadores, muchos expertos en el cine de Fellini dicen, Fellini se está psicoanalizando, Fellini está entendiendo quién es él y qué lo ha llevado hasta este momento donde se supone que estamos ante la biografía o la posibilidad de la biografía del amante más célebre del mundo, pero realmente es una película de patetismo hasta el final, ¿no? Incluso esta escena, este performance homosexual en una de las casas, con el dueño de la casa vestido como de insecto, que se come literalmente al muchacho, pues ya habla Fellini también de que pues ya ni siquiera es la cuestión de la masculinidad, ¿no? En otros sentidos. Entonces, es una película muy rica, es muy dolorosa, es muy triste, y creo que lo menos que puede salir uno después de ver esto es excitado. Y si alguien sale así, pues que esté todo bien en casa, porque realmente es una película donde se cuestiona Fellini muchas cosas que los hombres nos tenemos que cuestionar. Y véanlo en diferentes tonos. Por ejemplo, ayer en la noche en TV UNAM pasó Alfie con Michael Caine, la película que volvió famoso a Michael Caine y que luego Jude Law hizo un remake hace más o menos unos 20 años.
Y bueno, ahí es la historia de un mujeriego que de repente llega un momento en que dice, ah caray, ¿y por qué soy mujeriego? Y entonces empieza como a hacer todo el recuento y pues bueno, la película es una comedia romántica, tiene final feliz, pero sí el personaje se tiene que preguntar por qué hago lo que hago, porque además le va muy bien como mujeriego, o sea, le va súper bien, y además incluso las chavas se conocen y son amigas, le va súper bien, pero en un momento dado viene esta crisis de conciencia de decir por qué hago lo que hago, ¿no? Es un Casanova en la Gran Bretaña en los 60. Aquí Fellini se va al pasado, se va a hablar del personaje, pero lo hace de una manera muy inteligente sobre todo. No interesante, inteligente. No cae en la trampa, que seguramente era lo que todo el mundo esperaba. Órale, Fellini y Casanova, va a haber sexo, y va a ser una pachanga, y va a ser todo, porque el erotismo en Fellini es un erotismo muy célebre, muy gozoso. No sé si se acuerdan de una escena clave en 8 y medio, cuando los niños se escapan de la escuela y se van a la playa, porque en la playa hay una mujer salvaje que se llama Saragina, que les baila la rumba a los escuincles por una moneda. Y entonces llegan ahí los chavitos, se sientan, Saragina, Saragina, entonces sale la Saragina, que es una mujer así súper, Fellini, ¿no? Súper voluptuosa, salvajota, como le han de haber gustado salvajotas. Y entonces la rumba, Saragina, la rumba, y le dan una moneda, y empieza la Saragina una rumba que le compone Nino Rota, ta y los niños aplaudiéndole y todo. Llegan los curas, agarran al niño que es Fellini, lo agarran, lo acusan de vergoña por lo que acaba de hacer. La mamá llora, uno de los curas le dice, ¿qué no sabes que cada vez que te tocas San Benito llora lágrimas? ¿No? Y entonces pues Fellini crece con una imagen del erotismo muy ambigua, ¿no? Los curas dicen eso, pero por otro lado se siente rico, ¿no? Y incluso en 8 y medio hay una escena que ha quedado siempre muy abierta en toda la historia, que es que un día el niño va solito a ver a la Saragina y nos da a entender Fellini que ya no le bailó la rumba, algo más pasó. Fellini nunca dijo nada. Seguramente la Saragina fue su iniciación erótica, eso nos lo deja Fellini en 8 y medio. Entonces aquí tenemos que ese erotismo gozoso de 8 y medio, o de la Dolce Vita, o de, ¿qué otra película? Bueno, Julieta de los Espíritus, o el Satiricón. En el Satiricón los romanos se la pasan follando toda la película, ¿no? Pero pues es la Roma antigua, pues tampoco había nada que hacer, ¿no? Pues órale. Y si había hombres, pues con hombres, y si había mujeres, pues con mujeres, ¿no? No pasaba nada. No se había creado la Iglesia Católica todavía, ¿sí? Acuérdense de la definición de Woody Allen, peca primero, paga después, ¿sí? Entonces Fellini tiene esa noción, y cuando todo el mundo dijo, ¡ay, el Casanova de Fellini, qué padre!, de repente ves esto y la película termina siendo una tumba. O sea, el hielo no es solamente el invierno en Bohemia, como dice Casanova, que es eterno. El hielo es la muerte. Y es la muerte de la sexualidad, la muerte del erotismo, la muerte del ser humano, que todas sus credenciales y todo su currículum ya no importan. Está encerrado en una biblioteca, y así se murió Casanova, ¿no? La Inquisición lo agarra, lo acusa de hereje y todo. Bueno, él fue contemporáneo de otro personajazo, que sin él, Luis Buñuel no sería Luis Buñuel, el Marqués de Sade, ¿sí? Pero el Marqués de Sade era la imaginación llevada al extremo. Todo lo que dice el Marqués de Sade en sus libros nunca lo hizo, lo imaginó. Por eso Buñuel lo admira tanto, porque él lleva la imaginación más allá de todas las paredes. Casanova, hay una gran diferencia, lo vivió, pero también Casanova en un momento dado, y pues es cuestión biológica, cuestión del tiempo, pues el pájaro se queda sin plumas, y el tiempo pasa, y la muerte llega, ¿sí? O sea, pues véanlo, o sea, no por nada Fellini nos pone al pajarito ya todo así al final. Pues sí, todo termina por caerse, ni modo, todo se muere. A veces no se muere al mismo tiempo todo, pero sí. Entonces por eso es padre el Casanova, o sea, no es una película pro Casanova, ni que celebre la sexualidad que Fellini una década antes de celebraba, ya no, ya le está pesando.
También Fellini filma esto a los 56 años. Ya no es lo mismo el chavo de 40 que hizo 8 y medio al señor de 56 que ya lo dejó su mujer por andar de picos pardos y le dolió, porque hay otros que los dejan y no les duele. A Fellini le dolió mucho. Tan le dolió que acabaron juntos Julieta y él el resto de sus vidas. Y él se muere y a los 6 meses Julieta se va. Entonces es muy padre la película por ello. Pero bueno, a ver, cuéntenme. A ver, Silvia estaba así ya desde a media película la vi que estaba así. A ver, empezamos con Silvia, por favor. Adelante, fuerte, fuerte. Es una película que me parece, como dices, excesiva. Sí, claro, totalmente. La aparición de la ópera, de repente uno se confunde porque dice, bueno, yo soy del cine, pero es que ya me metieron aquí en el mundo pelístico. Sí. Sin preguntarme, ya estoy adentro. Sí. En eso es muy italiano. Claro. Me gustó mucho ese sabor italiano. Ahora, es una búsqueda tortuosa para él mismo. Sí. Que se resume en 2 líneas del guión que dice, ahora no sé qué hacer con mi libertad o algo así. Sí. ¿Cómo sigo con esta libertad que tengo? Ve a la mamá y pues ni siquiera la dirección le pide, ni siquiera Dios le dice. Claro. Que adiós, ya. Entonces es más bien una búsqueda de resolución con él mismo, que no tiene otro camino más que los libros. Claro. Es la tumba. Los libros van a ser su tumba. Claro. Nunca sabremos la verdad. Él se dice literato, se dice filósofo, se dice muchas cosas. Nunca lo vemos ni un milisegundo leyendo nada. No, ni escribiendo nada. Es como el juego de apariencias. Claro. Y finalmente, pues caiga quien caiga el juego, él lo que está haciendo es engañar sin límite, engañarse a sí mismo sin límite y quedarse solo, que eso es lo que consigue. Claro. Él cree que no está solo porque tiene al maniquí. Pero claro. En realidad, pues nosotros lo que yo más sufro es eso, ¿no? Que sí. Él no se encuentra y no se encuentra y sigue perdido y cada vez pierde más hasta que exige sus macarrones y pues ya nadie lo comprende porque claro. Él solo sabe qué está buscando y a dónde va. Está completamente girando en espiral y a lo mejor sí. Va cambiando de entorno, de país, de lugar. Pero no cambia nada dentro de su cabecita. Es una película dolorosa, empezando por la Venus que se hunde. Claro. Duele y duele colectivamente. Así es. Pareciera individualista, pero creo que es más una película de búsqueda colectiva. Claro. De inyectarte dolor por el personaje cuando llora lágrimas. Claro. El exceso del exceso. Entonces, sí. Me parece un lenguaje cinematográfico digno de director. Claro. Y también en este momento, 50 años después, yo creo que sería como un buen punto de partida para hacerse preguntas de claro. Muchas cosas, ¿no? No solo sí. Relativas a la sexualidad, al libertinaje del que se hablaba en los años 70. Sí, claro. Esto no era libertinaje, era como el más allá del libertinaje de ida y vuelta claro. Y otra vez. Entonces es una película que más bien deja preguntas, no contesta ninguna, no. Solo plantea preguntas sí. Y pues hay cada quien que con su conciencia lo vea, ¿no? Sí. Con su almohada lo revise. Y me parece muy interesante, muy bien creada, el usuario es angelical, la verdad. Y todo el tiempo me siento como en un escenario de esta nobleza decadente sí. Que acabó sin cabeza en Europa. Sí. Y casi nos están dando las razones. Mira, le cortamos la cabeza a aquel porque y nos enseñan país por país. Sí. Y uno dice, sí, no, pues así sí. Se entiende, se acepta y se desea que así sea y qué bueno que así fue. Entonces hay que crear algo distinto, hay que
ya dejar que el personaje sea literato, pero por su propio esfuerzo, ya no nada más de apariencia, y pues pasamos al siglo XIX, nos fue como nos fue, y ahora estamos en el XXI. A ver, cuántos Casanovas ya se encontraron o siguen perdidos en el mundo. No, y también, gracias Silvia, también las Casanovas, porque ya no es nada más él Casanova, las Casanovas también. Ahora, 50 años después de lo que hizo Fellini, hay una lectura de género y hay una equidad de género que también abrió esa otra ventana, y yo conozco muchas Casanovas también, que en un momento dado, pues sí, las conoces y eran guapas y tenían un galán cada fin de semana y todo, y ahora ya son personas de 60 años profundamente solas que nunca vieron más allá de encamarse con alguien, pero están muy orgullosas de haberlo hecho y se sentían muy bien. De la postura feminista, ¿no? No, sí, claro. Entonces, a ver, dices cosas muy interesantes, por ejemplo, esta parte de la decadencia de esta sociedad. Bueno, Fellini ya lo había retratado casi 10 años antes en el Satiricón. O sea, cuando él filma el Satiricón, que es esta, novela, porque nada más hay fragmentos del Satiricón, donde se retrata la decadencia del Imperio Romano, pero decía Fellini, es que esa es la decadencia del Imperio Romano y la decadencia que yo veo en la sociedad romana de los 60, ¿sí? Con el Casanova es exactamente lo mismo. O sea, sí, esta aristocracia acabó sin cabeza, pero también los que siguieron tampoco estaban bien de la cabeza tampoco. Finalmente los que les cortaron las cabezas, les acabaron cortando la cabeza también. Entonces, Fellini lo que está poniendo aquí es este personaje que conocemos, y ya incluso la gente que no sabe nada de Casanova sabe que Casanova es quien es. O sea, ya está popularmente en el ADN de la cultura mundial, de la cultura popular mundial. Pero es un personaje que además le tiene un enorme miedo a las mujeres, realmente. Hay un momento en que las mujeres lo abruman, cuando se supone que Casanova era todo lo contrario. Fellini le tiene miedo, como bien tú dices, a que de repente se quedó libre, pero esa libertad ¿a dónde te va a llevar? Y además te quedaste libre a los 50 y tantos, no a los 30 y tantos, no a los 40 y tantos, te quedaste libre a los 50 y tantos. ¿No vas a causar más pena que gloria queriendo ser Casanova a los 50 y tantos? Eso es también como una película, una cosa que Fellini se está preguntando en la película, ¿no? Y bueno, todo el exceso y todo esto que vemos, ¿no? En todas las cortes por donde el personaje atraviesa, pues es parte de una misma decadencia moral que el personaje va llevando. Y también, pues bueno, cómo las mujeres van reaccionando al personaje, ¿no? No todas son, no es con todas que el efecto sea maravilloso. Hay unas que sí, hay unas que no, hay unas que ni lo pelan. Comparen este Casanova con el Casanova de que hizo Heath Ledger, por ejemplo. Heath Ledger puede con todas, claro, pues sí, porque la película está hecha para eso, pero esta película no. Esta película se está preguntando Fellini tantas cosas tan profundas y tan íntimas que las trata de responder con la película como puede, ¿no? Ahora, Doctor Freud, la escena de la mamá termina con la mamá a cuestas y la deposita en la carroza, se la llevan, o sea, ni siquiera le pedí su dirección, pero más allá de eso es el peso de la madre sobre el macho, el machín italiano. Ahí va cargando a la mamá, yo te llevo, mamá. No, pues de espaldas, y ahí va. Como en la balada del Narayama, ¿no? Ahí van. ¿Se acuerdan de la balada del Narayama? Que bella película japonesa donde llega un momento que tu mamá o tu papá, pues hay que subirlo a la montaña para que se muera, ¿no? Y ahí la vas cargando, igual así como un cuento de Rulfo. Entonces, bueno, pues finalmente es eso, o sea, qué bueno que puso Fellini la escena con la mamá, también para que entendamos muchas cosas, ¿no? La mamá lo primero que le dice es, ay hijo, tiene años que ni te acercas a mí, pero tengo una pensión gracias a la generosidad del príncipe. De lo primero que le dice la mamá es eso. Lo segundo, ¿y cómo va tu segundo marido? No, pues ya se murió también. Ah, está bien, está bueno. A ver, yo te llevo al coche, ¿no?
y me voy a comprar una casita junto a la tuya para que estemos juntos y no sé qué. Desde luego que le vale, ¿no? Entonces esa escena que la ponga Fellini en ese momento es muy, muy padre, muy, muy padre. Nos hace entender muchas cosas de dónde viene este monstruo creado. Y bueno, pues finalmente, como dices, los libros son la muerte. Los libros son el final de Casanova. El gran amante termina encerrado en una biblioteca en un castillo. O sea, ¿qué peor destino puede ser ese, no? Cuando se pudo haber muerto de un infarto en un acto sexual circense, ¿no? No se le hizo, no se le hizo, ¿ok? Muy bien, por acá teníamos, allá al fondo y vamos para acá, allá, adelante. En la última etapa de Hoy Dios Todopoderoso, Federico Fellini, sí, creo que esa, y la nave va, y la entrevista son muy buenas. Son bonitas. La entrevista, hay una parte que cuando la vi, yo me conmoví. Ajá. No soy muy frío en todo aspecto, el personaje de Albert Camus del extranjero. Sí, sí. Y pero me conmoví cuando entendí cómo lo saca a Marcello Mastroianni de Cinecittà, que está haciendo el Mago Mandrake, sí. está actuando. Sí. Lo lleva con los japoneses que estaban de moda en la energía del mundo económicamente. Sí. Llegan a la casa de Anita Eichler, que sale, proyectan la Dolce Vita exactamente 30 años después de que le hicieron la proyecta. Y Marcello se pone a hacer una videografía con la magia del cine, con las clases de cine. Sí. La magia del cine, todo eso, la música, esos trenes. Pues bueno, difiero ahí en esta parte que señoras que Fellini estaba decadente y ya se una parte. Bueno, ahorita que mencionaste Alfie, la primera creo que es de Free Cinema, ¿verdad? Sí, estaba dentro del Free Cinema. En esos juegos de ¿con qué películas te identificas? Yo me identifico con Alfie, pero el remake. Con la de Jude Law. Ajá. Ok. Y bueno, ahora regresando a lo de escenas que decías de sexosas de Fellini, la cigarrera de Amar, me encanta toda la vida, ¿no? Una maravilla. Hay inclusive en la alberca de tu mamá también, de Gael García y Diego Luna, sí. cuando se masturban en la alberca, y con la de Amar, creo que están los niños están en el carro. Sí. Cada quien pone su modelo, ¿no? La cigarrera, Aldina. Sí. Sí. Y así. Sí. Y bueno, pues, esta película la vi como tenía como 15, 16 años. Ok. También por esa época vi Satírico, la adaptación de Petróleo, ¿no? Ajá. Y bueno, regresamos al cine y todo esto. Y él siempre maneja una secuencia, él sube la montaña rusa. Sube. Arriba, sí. Explota, baja, desciende, con magistralmente acompañado por el score de Nino Rota, se puede ir muy chavo por veces esa música del pajarito, pero está increíblemente sí. magistralmente acompañado en esta y en todas las películas, ¿no? Sí. Es un equipo que yo creo que sin necesidad de enojarse, score, Danilo de arte, sí se enojaban, pero Nino Rota lo mandaba al diablo, entonces el otro se calmaba. ¿Ah, sí? Sí. Sí, claro que se enoja, todo el mundo se enoja, pues sí. O sea, John Williams con Steven Spielberg seguramente se han molestado alguna vez, pero vaya, ahí siguen trabajando juntos, ¿no? Y bueno, con sí, creo que lo primero era Marcello para Casanova. Sí. Y yo pensé ahora, antes de llegar para acá, me acordé de Jack Nicholson, que hizo películas en Europa el maestro de Gato Pardo. Con Antonioni. Antonioni. El Passenger. Y entonces recuerdo que Nicholson se salió un poco de Hollywood, se ganó menos, bueno, se iba ganando bien, pero hizo cine en Europa, ¿no? También creo que con Bertolucci también se puso algo. No, con Antonioni. Bertolucci, sí, el último estaba en París. No, ese es Marlon Brando. ¿Qué pasó? Perdón, no sé. Pero bueno, regresando con Donald Sutherland, pensé que en esa época de las estrellas de Hollywood, ¿no? Star Systems, que de pronto se desmarcan un poco de Hollywood y van a Europa con reconocidos directores de arte, ¿no? Yo pensé que era esto, pero ahorita que cuentas esto, Donald Sutherland, ¿cuál es la historia real, no? Sí. Yo hasta pensé que por momentos se le habían impuesto
No, también Jack Nicholson estuvo en la terna, pero Jack Nicholson cobraba mucho. Y la película tenía muchas broncas de presupuesto porque Fellini la quería muy grandota. Y no, ya pagarle mucho a un actor ya se iba a descontrolar el presupuesto. Y digo, no es que Donald Sutherland cobrara poco, pero estaba dentro de los márgenes que necesitaban. Y otra cosa, yo no dije que Fellini estuviera decadente, me sacaría todos los dientes al decir eso. Simplemente digo, ya no va a tener el mismo nivel y le va a costar mucho trabajo mantenerse. También porque el maestro Fellini se enojó mucho con el mundo. Hace poquito han estado pasando en este canal que se llama Film and Arts, han estado pasando mucho La Voce de la Luna, que es la última película que filmó con Roberto Benigni. Y el otro día que estaba yo cocinando, dije, a ver, me voy a dar el tiempo de volver a verla, porque la empezaron a pasar. Es una película de una persona que está tan enojada con el mundo que ya cae mal. O sea, llega un momento en que dices, híjole, Fellini, de repente están en un toquín así público. Es la historia de dos locos que están enamorados de la luna y se la pasan en eso toda la película. Entonces de repente hay una escena así como de un antro afuera en exteriores y está la música ensordecedora, estridente, y pone a Michael Jackson como ejemplo de música basura y de repente dices, oye, espérame, no. O sea, ahí sí, maestro, te estabas picando muy chueco, ¿no? Porque sí, de repente, ahora oyes a Michael Jackson y dices, ahora eso es Mozart, ¿no? Pero Fellini lo pone a dos viejitos a bailar el Danubio Azul en medio de todos los punks. ¿Qué más escena de coraje con el mundo que esa? Que ya no es nada más poética, es ridícula. Entonces Fellini acabó muy enojado. Ginger y Fred es una película de mucho enojo también con el mundo. Nada más que como están Marcello y Julieta y la película es preciosa, medio el efecto se baja. La entrevista, esa escena de Anita Ekberg viéndose a sí misma en la Dolce Vita, cuando Anita Ekberg ya está físicamente destruida en la entrevista, yo no sé qué, híjole, o sea, yo no sé si yo le haré eso a mi actriz que hace 30 años era una diosa, ponerse a verse ahora, sobre todo en las condiciones que estaba Anita Ekberg. Yo no sé. Es el coraje de Fellini con el mundo. No sé. No sé. O sea, ni esa escena sí me duele. Si se lo hubiera hecho a Marcello, hubiera sido otra cosa. Como decirle a Marcello, mírate, ¿no? Mírate cómo eras hace 30 años. Pero Anita Ekberg, que además después de la Dolce Vita no hizo pinches nada que valiera la pena. Y de repente verla en las condiciones en que la saca, que todo el mundo sabemos que Anita Ekberg cayó en drogas, cayó en alcohol, en maridos que la desplumaron completamente. Dices, yo no sé, maestro Fellini, si se le pasó un poquito la mano ahí. Y luego La Voz de la Luna la volví a ver completa y dije, qué enojado estaba Fellini con el mundo. Ya sentía que se iba a morir, yo creo que ya sentía que se iba a morir. Murió a los 3 años de la película. Esa yo la vi, la única vez que la he visto fue en la Filmoteca. Sí, porque nunca pasó en México, ya ni la trajeron a México, o sea, porque sí, era un bombazo. O sea, la película no la iba a ver nadie y los que la vieran iban a salir enojados. Y no llegó a México. La Voz de la Luna ya no llegó a México. La entrevista llegó con 5 años de retraso a México. Nadie la iba a traer. Ginger y Fred llegó en su época porque a Carlos Amador le hacían manita de puerco. Carlos Amador, ¿se acuerdan de Carlos Amador y los telecines Palacio Chino y todo eso? Carlos Amador traía un chorro de porno chafa a México. Entonces, para que se lo autorizaran, acuérdense que la Cineteca y la Dirección de Cinematografía eran lo mismo. Entonces, el entonces director de la Cineteca le decía, ay señor, ya vi que tiene ahí un montón de aprobaciones, tráiganos las Alas del Deseo, Ginger y Fred, esta y esta, y le autorizamos todas las demás. Y el viejo no le quedaba de otra, entonces le autorizaban todas sus pornochanchadas y luego traía Ginger y Fred y la estrenaba en el Palacio Chino. Ginger y Fred de Federico Fellini. Pues sí, güey, si no te tuercen la mano no lo haces. Pero yo no sé, Fellini se acaba muy enojado con el mundo. Es muy triste, es muy, muy triste, acaba muy enojado. Yo volví a ver La Voz de la Luna y dije yo, híjole, no, estaba muy mal. Y creo que ya es un aviso de eso. O sea, todo esto que vimos ahorita en el Casanova es un aviso de eso, de lo que va a pasar después, ¿no? Bueno, gracias. Adelante. Hola, buenas noches.
Sí. Yo solo destacaría, a mí me sacó mucho de onda al principio. Sí, yo lo sé. Donald Sutherland, Sí. moviendo los labios, o sea, escuchar la película en italiano y no escuchar al actor en su idioma original. Porque en mi opinión, creo que eso puede hacer perder un poco de su talento histriónico, ¿no? Sí. Y otra parte que me gustó, una parte que me gustó en la película es una frase que dice que, al menos a mí me dejó un poco la imagen de que también era una persona sensible, no sé si claro. quizá lo malinterpreté, porque hay una parte en la que dice que las mujeres, que las cualidades que tienen las mujeres son realmente como malentendidas o se pasa sobre esas cualidades, ¿no? Y en lugar de ver a las mujeres como vulnerables, dice que de alguna forma los vulnerables son los hombres porque no pueden, digamos, con esas cualidades de las mujeres. Claro. Nada más en eso. No, y también dice, ¿no? Lo del beso es hermoso, ¿no? Dice, un beso es el antecedente de que quieres devorar a quien besas, ¿no? De repente sí, le sale el poeta que nunca escribía, Silvia, de repente sí, como que pum, ¿no? Despierta. O esto de, ¿Quién no ha sufrido por una mujer? Exacto, exactamente, o sea, las mujeres hay que sufrirlas, hay que, ¿no? O sea, sí le sale lo poeta al Casanova, ¿no? Cuando... Si no habla mal de una mujer es porque no ha amado. Claro, sí, desde luego, o sea, sí tiene esa sensibilidad, desde luego. Ahora, lo del doblaje es una bronca del cine italiano. Todo el cine italiano se dobla por una razón técnica y por una razón ya de costumbre. Entonces, muchos actores que no italianos que trabajaron en Italia aparecen doblados en las películas, pero es que realmente todo el mundo está doblado en la película. Mucha de esa gente que sacaba Fellini de los camiones y del metro y de la calle, todos los freaks que vimos, pues no eran buenos actores para hablar. Entonces, incluso en La Noche Americana lo menciona Valentina Cortese, que se equivoca en una escena y le dice a Truffaut, oye, ¿por qué no le hacemos como cuando yo trabajo con Federico? Federico me pone a decir, yo estoy hablando mis diálogos, pero digo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 8, 9 y Truffaut le dice no, apréndete tu diálogo y ahorita filmamos, porque así trabajaba Fellini con esta gente que no sabe hablar o no sabe hablar ante una cámara. Le decía, usted cuente del 1 al 10 y entonces el señor dice 1, 2, 3, 4, 5 y entonces cuando lo doblan ya tiene diálogo. Pero tú le ves los labios y dices, no está diciendo eso, ¿no? Esa es una cosa. Ahora, estas películas, pues bueno, en el caso de Donald Sutherland y en el caso de Burt Lancaster en El Gato Pardo y en el caso de De Niro en Novecento, De Niro en Novecento, en Bertolucci, De Niro, El último tango en París está toda filmada en inglés porque pues era Brando, entonces todo el mundo le tuvo que entrar al inglés. Pero en estas películas generalmente se hacían dos versiones. Se hacía la versión en inglés y se hacía la versión en italiano. Entonces ahí venían problemas también, pues obviamente muy serios. O sea, la versión, si algún día ves el Casanova en versión en inglés, vas a oír la voz de Donald Sutherland. Igual La Strada. Yo la primera vez que vi La Strada, Anthony Quinn doblaba su voz en inglés, pero en italiano lo dobla otro actor. Entonces, bueno, son cuestiones así. Ahora, hay directores, por ejemplo, Buñuel le tocó con Catherine Deneuve filmar Tristana en España, y entonces Buñuel en algún momento de las entrevistas dice, las dos versiones son válidas. Si la ves en francés o la ves en español con Catherine Deneuve doblada al español, dice Buñuel, está aprobado por mí, porque finalmente el actor pues no va a hablar, no va a aprender a hablar el idioma, ¿no? Entonces generalmente se hacían esos doblajes. Sí se pierde mucho. Si algún día ves Casanova en inglés vas a oír muy padre la voz que además Donald Sutherland tenía una voz muy particular, y aquí pues bueno, le da cierta verosimilitud porque está hablando en italiano y el personaje es italiano, entonces bueno, pero eran cuestiones de handicaps que el cine italiano sigue con la misma, ¿no? Ahora, cuando estas películas pasaban en la España de Franco, bueno, ya ni de Franco porque aquí ya se murió Franco, pero venía el doblaje al castellano. Híjole, ese sí es maravilloso, ¿no? Ojalá alguien haya guardado una copia en beta de La Guerra de las Galaxias en castellano con me llamo Luke Trotacielos, ¿no? Trespeo, ¿dónde estás, Trespeo? ¿No? Sí, o
que hay que ir a por la estrella de la muerte. No, eso es maravilloso, maravilloso. Esa es el futuro. No, la que pongas, o sea, no son verdaderamente After Hours de Scorsese que se llama ¡Jo! ¡Qué noche! ¿No? De joder, qué noche, ¿no? Pero bueno, ya esas son otras cosas. Adelante. Ahora que dices de eso, yo como la de Superman cuando Superman. le dice que suba a Lois Lane a que le va a quedar a porcenta aquí tu sangre. Es un comentario bueno y una pregunta. O sea, ¿quieres comer aquí? No me apetece. Sí. El comentario, Sí. el maquillaje de Sutherland cuando es viejo, es Sutherland de viejo. Y los ojos son... Sí. es Le atinaron súper bien. Le adivinaron el futuro. Y Sí. la pregunta, al principio donde sale director, productor, entonces sale un Mastroianni por ahí. Ruggero Mastroianni. ¿Quién era? Hermano de Marcello. Incluso hay una historia muy, muy interesante. Ahí hay un documental incluso que se hizo. Ruggero Mastroianni y Marcello entraron al cine juntos. Pero dicen que era más guapo que Marcello. Y que en una de esas Marcello le fue haciendo mala obra para que no le dieran papeles. Y entonces Marcello se quedaba con las actuaciones. El hermano se fue quedando rezagado y un día le dijo, ¿por qué no buscas algo que hacer ahí en la cámara o editando o no sé qué? Y Ruggero Mastroianni se quedó como editor, editó como 700 películas. Pero dicen que era el hermano guapo de Marcello Mastroianni. Que ahí Marcello le hizo manita de puerco y le hizo todo para que nunca le dieran ninguna chamba y se quedó editando películas. Pero búsquenlo a Ruggero Mastroianni, no era nada feo. Vean, aquí las chicas ya lo encontraron a Ruggero Mastroianni. Entonces sí, era hermano de Marcello. Comentario también al calce. En México los doblajes eran más que tropicalizados, centralizados en la capital mexicana. Hay un episodio de Batman donde van Batman y Robin resolviendo broncas y de repente algo le pide Batman y dice Robin, Santa María de la Ribera, Batman. O sea, no solamente era el doblaje al español, sino algo tan específico que en Toluca no se reirían de, o sea, ¿qué es Santa María de la Ribera? ¿No? Entonces, ¿ya encontraron a Ruggero? A ver, si era más guapo que Marcello, no creo. Creo que sí. A ver. Creo que es el que no trae bigote. A ver. Creo que del bigote es el Marcelo, ¿no? Marcello es el del bigote, el de atrás es Héctor Escola. Sí, ese estaba guapo, ahí estaba Ruggero. Pues Marcello hizo todo para que no le dieran papeles, lo convirtió en editor. Se parece un poco a Jean-Louis Trintignant, tiene otro tipo diferente a Marcello, sí. Bueno, hizo todo para que no le dieran chambas, fue muy mala onda Marcello. Sí. Ahora Marcello Mastroianni sí era Casanova. Ese sí era Casanova. O sea, Marcello se acostó con todo el cine europeo. No le faltó ni una. Hasta que era un señor de 80 años, Marcello seguía exactamente igual. Y él, por ejemplo, Silvia, por lo que platicábamos al principio, Marcello aceptó una soledad aceptable. O sea, tú estás leyendo la biografía, ¿no? de Marcello. Marcello aceptó una soledad, o sea, sí tuvo una hija con Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni. Las dos estaban con él cuando él muere. Pero cada quien vivía en su mundo, o sea, Catherine Deneuve tenía su casa, él tenía su casa, nadie entraba a su casa y él iba con las galanas. Y él, digamos, acepta una soledad, pero que él acepta como un Casanova, de alguna forma, ¿no? Y Fellini se atormentó horrible. Lo dejó Julieta 3 años y el otro se quedó, pero verdaderamente en el limbo, ¿no? Me estaba acordando, hablando de estas parejas open mind, Yoko Ono y John Lennon. También en un momento dado John Lennon estaba como perro que quería salirse de hacer pipí y no lo sacan. Y entonces Yoko le dijo, a ver maestro, te doy 1 año, reviéntate hasta los oídos, te doy 1 año, y lo suelta. Y entonces es cuando John Lennon, hay fotos con Elton John y con Freddie Mercury, con David Bowie, hasta la madre de todo. Y en un momento dado, un buen día, 1 año después,
toca y le abre Yoko y John Lennon entra y engendran a Sean Lennon, y John Lennon, como dice Juan Rulfo, le llegó el sosiego y nunca más se volvió a meter en broncas. Un año le dio Yoko Ono, órale, llégale. Y en un año vivió todo lo que no había vivido o quiso vivir. Y un día regresó, tocó la puerta y se metió. Y ya. Y bueno, fueron los últimos 5 años de su vida. Y fue un papá. Amante, ¿no? Yoko Ono. Claro. Y fue feliz. Y fue un bellísimo papá con Sean. Cuando a Julian ni siquiera lo peló. Fue a rescatar a Julian. Fue un gran papá los últimos 5 años hasta que vino la tragedia de John Lennon. Pero pues son como este tipo de cosas, ¿no? De verdad, te abren la puerta, vámonos. Y un día regresa, toca y los dejan pasar y no pasó nada, ¿no? Bueno, pues así hay parejas, ¿ok? Adelante, Anita. Bueno, a mí me impactó mucho visualmente. Sí, Dije, wow, ¿cómo qué no? Venecia, así no estaba la que yo veía. Está padrísimo cuando mete el humo. Sí, Me encantó el mar de plástico porque, como dices, es un símbolo. Porque no es que no pudiera, porque donde van las góndolas, pues hay agüita y Sí, todo. claro. Es que le gustaba ese mar así de Sí. plástico. Además se mueve, o sea, no sé cómo lo hizo técnicamente, si le puso aire abajo. Es aire abajo Pero y es niebla que, arriba. es que le da completamente la Sí. sensación del oleaje, es increíble. Sí, El maquillaje me encantó, el vestuario está increíble, visualmente, y las escenas del pajarito, me acuerdo de una donde sale la sombra, o sea, es una Sí. sombra pintada grande, sí. está increíble. Y bueno, en los temas, ahorita que dijiste ahí en la isla, pues actualmente estamos todos consternados por lo que ocurrió en una isla, ¿no? De poderosos. Sí, claro. Entonces, a lo que han dicho de estas sociedades, de las cortes y demás, justo como decíamos, es algo que se puede seguir reflexionando porque vemos aquí el poder mezclado con todo el degenere, ¿no? Y lo podemos ver hasta la actualidad, no sé, me estaba acordando de la famosa serie de Succession, Claro. donde igual se van de casa y hacen sus fiestas súper extrañas, o no sé, incluso en la película de Marty, cuando Marty Supreme necesita algo de los poderosos y órale, bájate los pantalones y le dan sus nalgadas con la raqueta. Entonces sigue estando muy ligado, obviamente, Claro. como decía, aceleros, con lo más perverso, ¿no? Con el poder, y finalmente pues nos lleva a Thanatos. Se me hizo igual en una película extremadamente en patos, en el sufrimiento total. Desde que empieza es muy impactante el carnaval y cómo de pronto todo pum, se va, o sea, se acaba. Sí. Y al final vemos otra vez la estatua, se ven los ojitos ahí hundidos en esta escena final que es bellísima, toda oscura y con el hielo y la muñeca, terrible. Pero individualmente, psicológicamente me recordó también por el personaje de Michael Fassbender en Shane, que es, bueno, él es un adicto al sexo y lo tratan de manera muy diferente, pero pues es este vacío que también se ve siempre en la cara de Fassbender, ¿no? Y bueno, acá me encantó igual la cara, el rostro, como decías, de Donald. Y creo que eso de que no tenga cejas y todo, pues lo hace justo más artificial también, más seca su cara. Y me encantó su actuación, sí, no creo que los que mencionaste pudieran haber hecho un... No, Robert Redford, no. O sea, no hay forma. Sí. Jack Nicholson hubiera sido muy grotesco. Es muy extraño. Muy extraño. O sea, con sus caras, no. Sí. Me hubiera En primer empezar a hacer las caritas de atrapados sin salida. No. Y el guasón, ¿no? Del Joker, sí, no. Y de por sí ya son raras esas escenas, porque justo creo que tanto barroco hace que las escenas donde él está solo se sienten muchísimo, porque es justo el silencio total. Claro. Venimos del barroco así, había escenas que ya me abrumaban, como donde los pianos, los órganos. Los órganos, eso es. Y todo, ay, yo ya estaba así de ya. Como dices, que ya se acaba esta escena, o sea, ya. Sí. Y sí la sentí larga, y bueno, pues tenemos esta narración como lineal, aunque él está contándonos su historia, pero vamos como de manera lineal, ¿no? Sí. Pero me gustó mucho la música también. Sí, no, puso a Nino Rota a parir chayotes, o sea, lo pone a componer ópera, lo pone a hacer música electrónica, lo pone a hacer áreas de ópera, lo pone... No, es un trabajal enorme. La partitura de Casanova es la más difícil de todas las que hizo con Fellini.
y la más experimental y todo. También el maestro ya se nos va a morir. O sea, la última película que filman es Ensayo de Orquesta. Y ahí Nino Rota muere hacia diciembre. Y le viene a Fellini una maldición porque todos los músicos con los que trató de trabajar en la etapa final, todo mundo, Luis Enrique Bacalov, que era argentino, Nicola Piovani, que era italiano, los dos en algún momento se van a ganar Óscares. Luis Enrique Bacalov por El Postino, el cartero de Neruda, y Nicola Piovani por La vida es bella. Pero los dos dicen, lo primero que nos dijo Fellini, quiero que suene como Nino Rota. Entonces oyes a Bacalov y a Piovani trabajando con él y todo el tiempo está forzado que tenga que sonar como Nino Rota. Entonces, ¿qué haces? O sea, se te muere, ¿qué haces? Pues, ¿de dónde lo vas a sacar, no? John Williams... ¿Mande? ¿Con Morricone no trabajó? Morricone no le hubiera servido. El cine de Fellini y Morricone no. Se lleva, por eso el cine de Sergio Leone se lleva también con Morricone. Son como muy brutos, como muy fuertes, ¿no? Fellini es muy fantástico y Nino Rota entendió esa vena. Entonces Morricone, cuando hace música para cine fantástico, a mí la música de La Cosa no me gusta, porque es nada más un tun tun, tun tun, tun tun.